Nidia Francisca, buenos días también, Duarte, Buenos que ellas días. pues son emblemas de la lucha feminista a las que dedicamos con historias ahí en el portal rumbo al lunes. Bienvenida a las dos. Buenos días, Silvia, Francisca. Buenos días, Buenos días, Luis hola, Alberto. Muchas hola a todos, hola gracias. Francisca. Hola, Silvia. A ver, ¿cómo empezamos? A ver, Silvia, la lucha, ¿qué significa el lunes? Bueno, el fin de semana que va a estar muy movido por estas celebraciones. ¿Cómo ves cómo Bueno, estamos mira, viviendo? ¿Qué le dices a la ujú, gente que todavía se queda con ese chip? Ayúdanos, por favor, porque a lo mejor van a creer que uno lo quiere hacer para imponer una idea, pero me preocupa que no entiendan todavía desde el poder lo que está pasando. mira, lo primero que hay que precisar es que la conmemoración es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o sea, ese es el origen de estas movilizaciones. No ha cambiado la situación como para que digamos ya estamos ejerciendo los derechos en forma igual, hombres y mujeres, y por lo tanto ahora ya vamos a construir juntos, dejando ya de lado esa lucha por los derechos de las mujeres, porque no hemos podido lograr que se nos reconozcan todos los derechos. Y en los casos en que están escritos los derechos, en muchas ocasiones es imposible ejercerlos. Y la prueba está en que tenemos un marco jurídico muy armonizado desde mi punto de vista con los tratados internacionales, muy permeados por la visión de derechos humanos. Sin embargo, es hora en que seguimos siendo violentadas las mujeres. O sea, en teoría, a estas alturas, ya las mujeres no deberíamos de estar siendo víctimas de violencia de género. Me explico, o sea, deberíamos ya eso haberlo dejado atrás, ya no debería de ejercerse el machismo, la misoginia en todos los ámbitos, mucho menos en el ámbito institucional, familiar, que son los que siempre pues tienen la palabra, ¿no? Porque acordémonos que cuando decimos violencia institucional estamos hablando de las instituciones del Estado. Entonces se nos sigue violentando a través de ellas también, y ni se diga en el ámbito familiar, que en teoría debería de ser en donde estamos más seguras. Pero además, en este año en particular, yo veo una emergencia de diversas expresiones de feminismos, de un gran colectivo de jóvenes, muy jóvenes, no solo las veinteañeras universitarias, sino también las adolescentes ya de preparatoria, y ni se diga muchas mujeres mayores que ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue este 8 de marzo, este año 2020, y en donde venimos de una claro aumento en la incidencia de todas las violencias, pero la que duele más, pues como siempre, es el feminicidio, en forma muy cruenta, en donde inclusive los medios de comunicación le han atizado en algunos casos, afortunadamente en muchos no, pero lo que han hecho es esa violencia presentarla como un espectáculo, ¿no? Y de ahí que las jóvenes hayan respondido en algunos casos en una forma muy enérgica, en donde lo que fueron a mostrar es: no puede ser más importante un edificio, un vidrio, un monumento histórico, con todo lo que el feminismo siempre ha respetado, la historia y demás. eh, y aún así ellas dicen: no puede ser más importante esto que la vida de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres siempre están en riesgo, siempre, siempre. Si salen a la calle están en riesgo, si salen. Hay una reciente, pues, dos eventos. Por ejemplo, no estoy criticando de veras a la policía, ni mucho menos, ni a los secretarios de seguridad pública, al contrario, qué bueno que hay eficiencia, pero casi, casi las mujeres decimos: ¿quién fuera un saco de chiltepín o quién fuera un carro para que me encontraran en media hora, ¿no? O en un día. Porque hay un montón de mujeres desaparecidas. El año pasado, en el propio informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el año pasado aumentaron los secuestros de mujeres. Por ejemplo, aparece una cifra de 12. Entonces, ¿qué hay detrás de esos secuestros? ¿Qué hay? ¿Los levantones acaso que la gente está reportando por redes sociales? ¿Qué es lo que hay atrás? Pues nos falta todavía profundizar en el contexto que estamos viviendo las mujeres de violencia, en ese riesgo permanente, que es al que están contestando las jóvenes, ¿no? O sea, efectivamente, como tú dices, pues están hartas, están enfadadas,
pierden mucho tiempo en defenderse las mujeres. O sea, no nos defendemos por deporte, pues, sino es necesario para sobrevivir. Entonces, eso es de lo que están hartas ya las jóvenes, ¿no? Porque además les espera mucho tiempo de vida, entonces ellas quieren acabar y tienen un contexto libre de violencia. Francisca, ¿qué significa y por qué marchar y por qué salir y por qué no hacer nada el 9? Como decía Silviano, el 9 es el paro y el día 8 es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, digo yo, de la mujer creo que nos queda corto. ¿Qué significa? Para mí significa hoy esta emergencia de la que hablaba Silvia, no es sino la expresión de todo lo que sucede, del contexto de violencia, del contexto de discriminación, de este contexto de simulación, ¿sí? de que se habla y significa al mismo tiempo una deuda histórica con las mujeres que inicia a principios del siglo XX cuando se aprueba en la segunda reunión internacional de mujeres trabajadoras. Significa que lo que estaban pidiendo ahí las mujeres siguen siendo vigentes, siguen siendo estas demandas de, por ejemplo, del derecho al empleo, del derecho a mejores condiciones de trabajo, de los derechos a la ciudadanía plena, de los derechos, del acceso a los derechos sociales para las mujeres, siguen siendo perfectamente válidos aunque hayan pasado ya 100 años de esto, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que rescatemos esta parte, porque a pesar de que ha habido una serie de conferencias internacionales sobre las mujeres, donde han quedado establecidos los documentos que concentran las necesidades y las demandas de un amplio sector de mujeres, porque hoy más que nunca se ha visto que hay una diversidad de necesidades de acuerdo a la edad, de acuerdo a la raza. Existen las afromexicanas, por ejemplo, que no son visibilizadas para nada, o las mujeres indígenas y sus demandas, las mujeres mayores, en nuestro caso, las mujeres que se dice de la tercera edad, nuestro no acceso, por ejemplo, al empleo, a una pensión digna, etcétera, etcétera. Entonces, son demandas que siguen siendo perfectamente hoy en la actualidad. No hemos alcanzado a pesar de los años que han pasado. Entonces, el 8 de marzo significa otra vez poner en la mesa de la discusión y llamar a los gobiernos a una revisión y a un compromiso de acortar estas brechas que mantienen a las mujeres en este estado de discriminación, de desigualdad, de marginación, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a los derechos sociales de las mujeres. Bien, Silvia, para concluir entonces, porque pues insisto, es un fin de semana que va a dar mucho de qué hablar y ya estaremos hablando hasta el martes, ¿no? Porque el lunes no van a contestar, ¿verdad? El lunes. Sí, pues hay que marchar, hay que manifestarse de una o de otra manera, las mujeres, porque no crean que porque algunas ya están pues con un buen trabajo o están en un puesto de elección popular, que a veces ni siquiera pues participaron en la lucha por ello, que eso no es el problema, sino el hecho de que a veces no son congruentes, ¿no? Con la lucha de las mujeres y en apoyar a otras que todavía están luchando por otros derechos. Entonces, a las mujeres sería llamado a salir a marchar el domingo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y pues tenemos conocimiento de una marcha, no sabemos si va a haber otra, pero hay una pues que se está convocando por las jóvenes y los diferentes colectivos, y la concentración inicial pues será en las escalinatas del Museo de Biblioteca. No conocemos la ruta, pero ellas lo darán a conocer cuando lleguemos, y
a partir de ahí, a las 4:30 de la tarde, pues ya nos organizarán y nos dirán hacia dónde parte y cuál es el programa, ¿no?, de la marcha. Lo importante es manifestarse, o sea, no quedarse como si ya todo estuviera ganado, o como si ya estuviéramos viviendo en un mundo igualitario, ¿no?, entre hombres y mujeres, porque eso desafortunadamente todavía no es. Y a los hombres, pues, que no se sientan amenazados, o sea, ellos ya tienen su lugar. Nadie los agrede en forma colectiva por razones de género. Es su derecho. En ese sentido, yo veo que está garantizado. El de las mujeres no, porque pues lo ejercen los propios varones, no todos, afortunadamente, pero que sean conscientes antes de hacer una crítica a las manifestaciones de las mujeres, ya sea en el mundo real o en el mundo digital, pues que reflexionen antes de atacar a una mujer, porque piensen que ellos están rodeados de mujeres a las que en cada momento las están violentando, desde violencias, digamos, que no le van a quitar la vida, pero la vida física, pero que las está mermando, ¿no?, porque tienen que perder tiempo en resistir esa violencia, en contestarla, o bien en aguantárselas, como sucede con algunas mujeres, porque están presionadas socialmente, ¿no? Entonces, que se detengan antes de proferir un insulto, de denigrar a las mujeres, porque eso para nosotras nos atrasa pues en el avance, ¿no? Entonces, ojalá que lo consideren, y a las mujeres, todas las que puedan manifestarse el domingo, pues ahí las esperamos también. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Hasta luego, gracias. Gracias, buenos días. Conclusión, Francisca, ¿algo más? Sí, hacer un llamado, efectivamente, que se unan a esta marcha, porque en la medida en que avanzamos las mujeres y en que logramos más derechos, creo yo que tenemos un país mejor, con mayor igualdad, con mayores posibilidades para todas y todos. Y creo que esta marcha inaugura este momento de lo que hemos dado en llamar la cuarta ola, ¿no? Algunas pensamos que es la cuarta ola del feminismo, por la insurgencia de estas mujeres jóvenes, que están total y absolutamente convencidas de que no quieren tutelaje de nada, y que incluso muchas de ellas se niegan a establecer estos diálogos con quien desde su punto de vista están violentándolas desde las instituciones y desde el Estado, y que no existen los canales que posibiliten que esto termine, ¿no? Entonces creo que la única manera es salir, alzar la voz, que nos escuchen, y que lejos de todo este asunto de discutir si las mujeres salimos y somos agresivas en nuestras maneras de protestar, tenemos que ser agresivas, ¿sí? No hemos sido escuchadas, no se han abierto los canales, y creo que este es un buen momento en que yo conminaría a las autoridades, al gobierno municipal, a que abran esos espacios de diálogo y de propuestas de las mujeres. Muchas gracias. No, gracias a ti. Buenos días, corte. Volvemos a dar una rodada también este domingo y una encuesta sobre participación de la gente que trae Juan Pablo Piñeda. Volvemos.